Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla como siempre el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del ministerio Tinajas, llenando siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos a nuestro último programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el quinto y último programa de esta serie expositiva de Isaías capítulo 53. En estos programas nos hemos esforzado como nadie para darle a usted la mayor profundidad, revelación y explicación teológica de este importantísimo capítulo bíblico que, a nuestro juicio, junto con Romanos capítulo 3, son los dos capítulos pilares más importantes de la Biblia. Isaías habla de la expiación, la necesidad más grande que tiene el hombre, quitar sus pecados. Y Romanos habla de la propiciación, la necesidad más grande que tiene Dios, satisfacer la justicia que demandan los pecados del hombre. Y ambas acciones, expiación y propiciación, convergen armoniosamente en la cruz del Mesías. El Mesías quita los pecados del hombre por medio de la expiación y a la vez el Mesías satisface la justicia divina por medio de la propiciación. Maravilloso Mesías. Para el estudio final de hoy, hemos hecho un trabajo exhaustivo de los 3 versículos finales de Isaías capítulo 53, el verso 10, 11 y 12. Habiendo consultado más de 35 versiones bíblicas en español, hemos traído para usted la versión parafraseada más clara de cada versículo de hoy, que, a nuestro juicio, harán así más claro el estudio precisamente en los versículos más difíciles de Isaías capítulo 53, los versículos 10 al 12. Este capítulo 53 de Isaías es el último de los 4 cánticos que Isaías le hace al Mesías en todo su libro. Por lo tanto, al estar escrito como cántico, las estrofas de esta poesía de Isaías se hacen más difíciles de interpretar y solo nos acercaremos levemente a entenderlas gracias al estudio expositivo y al contexto del libro. Al no estar escrito en prosa, al ser el hebreo un idioma muy básico y al tener este manuscrito más de 2700 años de antigüedad, es comprensible que sea todo un desafío meterse a analizar expositivamente las profundidades de esta parte de la palabra de Dios. Pero, con la ayuda de Dios, lo hemos conseguido. Bien, habiendo hecho nuestra habitual introducción, y como el viaje es largo, entremos en materia. Entremos entonces en el análisis y comentario de Isaías capítulo 53, versículo 10, que todo el verso dice: «Quiso Yahvé destrozarle moliéndolo con padecimientos. Después que haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia y vivirá por largos días. La voluntad de Yahvé se cumplirá en él». Punto número 1. Este es el versículo más claro que derriba la teoría sentimentalista de hoy que habla de que los romanos, los judíos o nuestros pecados mataron a Jesús. Pero eso es falso. La Biblia habla claramente aquí que Yahvé, o sea Dios, el Padre y el Espíritu Santo, fueron los que deliberadamente quisieron quebrantar y moler como se hace en un molino el alma y la vida del Hijo con padecimientos. Los padecimientos del Mesías no fueron los latigazos, la corona ni los clavos, estimado oyente. Eso lo vive mucha gente en Semana Santa y no se mueren. Los padecimientos terribles del Mesías fueron en su alma, fueron producidos por su familia misma, la familia divina, los jueces implacables y ejecutores del Hijo. Los padecimientos del Señor Jesús fueron la soledad, el abandono, el corte familiar, el desprecio familiar, la justicia caída encima y la muerte física bajo la maldición. Este tema ya lo hemos tocado muchas veces en el canal, estimado oyente, pero hoy procedí a volver a tocarlo porque
lo menciona precisamente este pasaje. Por lo tanto, con Isaías capítulo 53, versículo 10, queda teológicamente demostrado que, punto número 1, el hombre, el diablo o nuestros pecados no mataron al Hijo, sino que fue Dios. Punto número 2, queda demostrado que Dios no ama al hombre. Sí, ha oído bien. Ya hemos dicho que si Dios trató así al Hijo en la cruz, es porque así es como trataría a cada hombre si pusiera a cada hombre en la cruz. Cada ser humano debería pasar por turno, uno por la cruz, y así recibir los mismos padecimientos que sufrió el alma del Hijo, para que el hombre vea que Dios aborrece al hombre. De hecho, todo inconverso vivirá la misma angustia, aborrecimiento y padecimientos en su alma por toda la eternidad. Si el amor de Dios hacia el hombre fuera sentimental, entonces Dios no trataría así a su Hijo con quebranto. Es pura lógica, estimado oyente. Si Jesús es el sustituto del hombre, y Dios se ensañó contra el Hijo en tal aborrecimiento y destrozo de su alma, entonces, por pura lógica, eso significa claramente que todo lo que le cayó al Hijo es lo que le caería a todo hombre que pasara por la cruz. Y entonces, a ver qué predicador sentimental estando en la cruz, viviendo en su alma la ira de Dios en la cruz, diría que Dios le ama. En la cruz, sobre Jesús, cayó todo el aborrecimiento de Dios hacia el hombre. No se deje engañar, estimado oyente, con eso de que Dios le ama. La mentira más grande del planeta. La cruz no es amor sentimental. La cruz es el lugar de la furia y la ira de Dios contra el hombre. Una cosa es decir que Dios amó y otra cosa muy diferente es decir que Dios ama. Lo bíblico, lo teológicamente correcto es el amor decisional, tiempo pasado y acabado que Dios hizo en la cruz. Y lo antibíblico es el falso amor sentimental de que Dios ama al pecador. Dios amó en la cruz en el pasado, pero no ama al hombre en el tiempo presente. En el presente Dios solo tiene paciencia con el hombre. Los sentimentalistas confunden amor sentimental de Dios con paciencia de Dios y con la ira pasiva de Dios. Por eso le están engañando cuando le dicen que Dios le ama. Mire la cruz, estimado oyente, mire la cruz, y ahí verá que Dios aborrece a todo hombre, porque Dios aborreció ahí a su Hijo Jesús, el hombre. Que no le engañen con eso de que, al matar al Hijo, eso muestra que Dios ama al hombre. ¡Mentira! Abra los ojos. Al matar al Hijo, al destrozarle con padecimientos como en un molino, eso más bien demuestra cómo Dios trataría a cada hombre si lo pusiera en la cruz. Argumento irrefutable. Punto número 2 del versículo 10. Dice, después que haya puesto su vida en expiación por el pecado. Expiación es la palabra más dura, importante y jurídica de todo el Antiguo Testamento. Por eso no podía faltar esta frase en el capítulo más importante de todo el Antiguo Testamento. Sobre el tema de la expiación del Antiguo Pacto y la relación con el Mesías, tiene usted un vídeo en el canal titulado El Gran Día de la Expiación, que le dejaremos abajo en la descripción del vídeo para que no se haga muy extenso este mensaje de hoy con este tema. Punto número 3. La siguiente frase dice, verá descendencia. Esto se refiere, estimado oyente, a que cada persona que se convierta al Mesías por medio de su obra en la cruz, esa es la descendencia del Mesías, o sea, sus seguidores. Así que la pregunta reflexiva para usted sería, ¿es usted descendencia del Mesías o es usted descendencia de católicos, de calvinistas reformados, de pentecostales, de adventistas, de unicitarios? ¿O es descendiente y seguidor de alguna otra iglesia o religión inventada, de algún profeta, de algún apóstol moderno o de alguna pastora falsa? ¿De quién es usted descendencia o de quién es usted seguidor, estimado oyente? Para ser descendencia real del Mesías, usted tiene que haberse convertido por medio del Evangelio del Mesías. Y eso es lo que realmente le da las credenciales para ser descendencia auténtica del Mesías. Uno no pasa a ser descendencia del Mesías por congregarse, por ir a misa, por rezar el rosario, por ser devoto de María, por bautizarse, por ser miembro o asistente a alguna iglesia, por haber hecho una oración de fe.
por haber hecho la primera comunión o por ayunos o diezmos. No, no y 1000 veces no. Todo eso lo hace descendencia o seguidor de la religión, pero no descendencia o seguidor del Mesías. Dicho en otras palabras, todo esto que hemos dicho no lo hace cristiano ni salvo. Al contrario, todo eso lo sella aún más como descendiente al abismo. Punto número 4. La siguiente frase del versículo dice: vivirá por largos días. Eso es una forma poética para hablar de la resurrección y la eternidad del Mesías. Si el Mesías iba a ser destrozado bajo la ira de Dios y muerto por él, y aquí ahora dice que vivirá por largos días, eso infiere claramente la profecía de la resurrección. Es decir, ahí se habla de que el Mesías resucitaría, como ya habíamos visto en 52:13. Y así fue. Esta parte de la Escritura también se cumplió. La resurrección del Mesías es la evidencia de que él nunca pecó, estimado oyente. Es la evidencia de que Dios aprobó la obra de su Hijo a favor del hombre pecador para que el hombre se apropie de esa obra. La resurrección es también la restauración de la unidad familiar divina que se había desgarrado desde Getsemaní hasta el Calvario. Y por último, la resurrección del Mesías es lo que le da vida y poder al verdadero evangelio del Mesías. La resurrección es lo que hace que el verdadero evangelio tenga poder para transformar a cada persona que le reciba. Y así formará parte de la descendencia del Mesías, que luego vivirán en el reino del Mesías por largos y largos y largos y largos días. O sea, es una forma poética de decir por toda la eternidad. ¿Se lo va a perder, estimado oyente? Punto número 5 de la última frase del versículo 10 que dice: la voluntad de Yahvé se cumplirá en él. ¿Y qué significa eso? Pues eso significa que en esa frase hay implícitas 3 voluntades. Primera voluntad: la voluntad de Dios se hizo en la cruz al destrozar al Mesías bajo la justicia divina. Lo que Dios había determinado en el consejo eterno, todo eso se hizo y se cumplió al milímetro en la tierra en la persona del Mesías. O sea, lo que Dios quería, eso se cumplió en la cruz. La segunda voluntad que vemos ahí es la voluntad del Mesías que, al sujetarse a la voluntad del Padre y del Espíritu Santo, vemos así como Él cumple la voluntad de Yahvé, como dice el pasaje. Por lo tanto, Jesús es el modelo de hacer la voluntad de Dios. Por cierto, eso nos lleva a una pregunta reflexiva. ¿Está usted haciendo la voluntad de Dios o usted está haciendo su propia voluntad humana? ¿Está usted viviendo y haciendo en su vida lo que libremente le place independientemente de Dios y sin conversión? ¿O usted está haciendo la voluntad del Mesías, que es creer en su evangelio y vivir una verdadera vida cristiana? ¿Qué voluntad está haciendo usted? ¿Está usted viviendo dentro de la voluntad de Dios o está usted dentro de la voluntad de una iglesia? Para conocer la voluntad de Dios en su vida, antes que nada, la primera voluntad que Dios quiere para todo hombre es la conversión por medio del Evangelio. Y la tercera voluntad que vemos en este pasaje se infiere la voluntad del hombre, porque el hombre en su libre voluntad, es decir, en su libre albedrío, debe apropiarse de lo hecho por el Mesías en la cruz. Si no, ¿para qué fue hecha la obra del Mesías, sino para que usted la tome para sí mismo y así ser libre de sus pecados y de la condenación eterna? ¿Para qué fue hecha? Ahora tiene sentido y comprensión esa frase que dijo Isaías: la voluntad de Yahvé se cumplirá en él. La mayor voluntad de Dios fue destrozar al Hijo en la cruz, y la mayor voluntad de Dios para el hombre es que se apropie de la obra del Hijo en la cruz. Dios quiere que todo hombre se salve por medio del libre albedrío, por medio del Evangelio. Por lo tanto, el calvinismo queda así derribado una vez más con este pasaje de Isaías. Esta es la gloria del puro libre albedrío que predicamos siempre en el canal y que derriba la secta medieval de los reformados calvinistas. Que conste en acta. Bien. Hasta aquí con el análisis detallado de lo más importante de cada frase del versículo 10.
Pasemos ahora al análisis y comentario expositivo de Isaías capítulo 53, versículo 11, que todo el verso dice: «Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por el conocimiento de lo que hizo mi siervo, el justo, podrá justificar a muchos, por haber llevado los pecados de ellos». Punto número 1. Este es el pasaje que nos da pie al título del mensaje de hoy: la satisfacción del Mesías. Entonces nos preguntamos, primero, ¿cuál fue esa aflicción? Segundo, ¿cuál es el fruto de su aflicción? Y tercero, ¿qué es lo que le produce satisfacción al Mesías? Pues sencillo, estimado oyente. Mire, primero, la aflicción del Mesías, como ya hemos dicho, fue haber sido desgarrado de la unidad divina y haber sido ajusticiado bajo la ira, la justicia y la maldición de Dios. Segundo, el fruto de su aflicción y la satisfacción del alma del Mesías, después de esa aflicción, es haber completado la obra de la cruz y es ver cada convertido por medio de lo que hizo el Mesías en la cruz. Dios produjo en el Mesías aflicción en su alma, pero ahora, por medio del Evangelio, cada hombre convertido puede producir satisfacción en el alma del Mesías. Se lo repito, Dios produjo en el Mesías aflicción en su alma, pero ahora, por medio del Evangelio, cada hombre convertido puede producir satisfacción en el alma del Mesías. ¿Se ha dado cuenta de la dimensión y del contraste de este tema? Para que el Mesías tenga satisfacción eterna con el hombre, primero tuvo que haber vivido una aflicción de 3 días con su familia divina, que equivalen a una eternidad. Maravillosa profundidad de estas aguas, estimado oyente. Por cierto, ¿está el Señor Jesús, el Mesías, satisfecho con usted? ¿O usted sigue siendo un enemigo de Dios, produciendo aborrecimiento ante Él como enemigo de Dios por resistirse a la conversión por medio del Evangelio? ¿Qué está produciendo usted ante Dios? ¿Satisfacción o repulsión? Porque si usted no se ha convertido, usted le produce repulsión. Si usted está confiando en el bautismo, en la oración de fe, si usted practica vigilias, ayunos y diezmos, todo eso le produce a Dios repulsión. Si usted va a misa, o si usted se congrega en un lugar de mala doctrina con pastores, pastoras y sacerdotes, todo eso produce repulsión en Dios. Si su deseo es materialista, de prosperidad, sanidad y milagros, eso le produce repulsión a Dios. Si usted se ha divorciado y recasado, o defiende el divorcio, eso le produce aborrecimiento ante Dios. Si usted es católico, calvinista, pentecostal, bautista liberal, bautista fundamental, unicitario y un largo etcétera, todos estos grupos producen repulsión en Dios. Solo un hombre o una mujer produce satisfacción en Dios cuando esa persona se convierte por medio del Evangelio del Mesías. ¿Radical? Sí, pero alguien tiene que decir la verdad radical en este mundo relativo y de herejía doctrinal. Punto número 2 del versículo 11, que dice: por este conocimiento el Mesías justificará a muchos. Así que nos preguntamos, ¿a qué conocimiento se refiere Isaías? Pues se refiere a todo este conocimiento que le hemos explicado en todo este estudio expositivo de Isaías capítulo 53. Cuando usted conoce el significado jurídico de Isaías 53, que es el significado de la cruz, y usted se apropia de este conocimiento jurídico de lo sucedido en la cruz, entonces Dios declara a todo hombre jurídicamente inocente de sus injusticias y lo declara justo por medio del Mesías. ¿No le parece maravilloso? ¿Y por qué el texto dice muchos y no todos? Pues sencillo, estimado oyente. Dice muchos porque no todos reciben el mensaje, como ya dijimos en el verso 13 cuando Isaías pregunta: Señor, ¿quién ha creído este mensaje? Siempre pasó y siempre pasará que solo unos pocos son salvos, como dice la Biblia. Solo unos pocos deciden en su libre albedrío creer el Evangelio. Pero, afortunadamente, esos pocos son muchos, aunque tristemente no son todos. Cristo murió por todos, pero solo algunos se apropian de la justicia de la cruz.
Por lo tanto, la suma de esos pocos a lo largo de los siglos suma muchos. La teología calvinista una vez más queda aquí derribada, estimado oyente. Los calvinistas dicen que Cristo solo murió por unos pocos, no por todos. Pero lo que dice Isaías aquí en el capítulo es que Cristo murió por todos, lo dice el versículo 6. Pero solo unos pocos en su libre albedrío reciben el mensaje. Versículo 11. Por cierto, ¿está usted en ese grupo de muchos? Solo estará en ese grupo si usted en su libre albedrío da los 2 pasos de la conversión que manda el Mesías. La salvación está en sus manos, estimado oyente. Usted decide en su libre albedrío si se salva o no. Punto número 3 del verso 11 que dice: por haber llevado los pecados de muchos. En esta frase se repite la misma idea de muchos que dijimos antes, pero ahora le animo una vez más a hacer el ejercicio que ya habíamos hecho en esta serie. Lea por favor conmigo esta frase en primera persona y quedará más o menos así: el Mesías llevó mis pecados. Entonces, ¿qué está haciendo usted en respuesta a esto, estimado oyente? Si Él ha llevado y recibido la justicia por sus pecados, Él ahora le manda a usted que, primero, reconozca esos pecados y los abandone. Y segundo, le manda que a esos pecados usted le eche encima la expiación, o sea, la justicia caída sobre Jesús en la cruz. Y entonces, así, con estos 2 pasos, usted nunca más llevará sus pecados en su conciencia y usted morirá libre de esos pecados. ¿No le parece maravilloso? Y entremos entonces ya en el último versículo de Isaías capítulo 53, en el último versículo de nuestra serie, que dice: le daré multitud de naciones por herencia, y con los valientes repartirá un botín de despojos, porque fue contado entre los pecadores por haber llevado él sus pecados. Punto número 1. En cuanto a la frase multitud de naciones por herencia, se refiere a que muchas personas de todas las razas a lo largo de los siglos han valorado la obra jurídica de la cruz del Mesías. Personas salvas que formarán un día una unidad única como una raza de hombres diferentes que heredarán el reino inimaginable de los cielos. Esa es la herencia, hombres nuevos y un reino nuevo y eterno. Solo los transformados por medio de la conversión por medio del Evangelio estarán aptos para entrar a formar parte de esas naciones que poblarán el inmenso reino de los cielos. Un reino de universos materiales inimaginables que ojo no vio, ni oído oyó, ni mente imaginó. Eso es lo que Dios tiene preparado. La herencia que genera el Mesías es una multitud de personas. Son el fruto, son el resultado de la obra de la cruz y su evangelio. ¿Está usted en ese grupo que heredará el reino? Punto número 2. Dice: con los valientes repartirá los despojos del botín. Esa es una forma poética de decir que el Mesías dará en su día riquezas, premios y galardones a los valientes que enfrentaron la vida de la fe en la tierra por el Mesías, después de la conversión por medio del Evangelio. Todo soldado valiente en la fe que luchó por el Mesías y su Evangelio será galardonado por el Rey mismo en su día, cuando en el reino diga: bien hecho, buen siervo y fiel, en lo poco has sido valiente, en lo mucho te pondré. Entra en el reino de tu Señor y recibe tu botín. Ese botín es el premio de los valientes cristianos que se incorporaron al ejército del Mesías por medio del Evangelio. ¿Es usted valiente o es usted un cobarde? Punto número 3. Dice: fue contado entre los pecadores por haber llevado él los pecados. Pecadores y pecados van juntos, estimado oyente, lo dice aquí la Biblia. Pero los falsos predicadores de hoy separan al pecador de sus pecados con el invento mentiroso de que Dios ama al hombre pero aborrece sus pecados.
Jamás, jamás dice eso la Biblia. Esa es una de las mentiras más grandes que corren en las falsas iglesias mal llamadas cristianas del día de hoy. Escuche bien esta verdad teológica radical, estimado oyente. El pecador y sus pecados son una unidad integral indivisible. Donde va el pecador, allí van sus pecados. Son inseparables. Por lo tanto, Dios, como juez, aborrece al pecador por sus pecados. Ningún juez en la tierra separa el delito del delincuente. Un juez, una autoridad y hasta uno mismo aborrece a todos los delincuentes por sus delitos. Así hace Dios el juez y la autoridad suprema del universo. Aborrece al pecador por sus delitos, lo aborrece por sus pecados. Así que márchese de esas iglesias mentirosas y aléjese de esos pastores falsos que le dicen que Dios le ama. Porque como ya dijimos, le están mintiendo y confunden paciencia con amor. Dios aborrece al pecador y lo juzgará severamente un día con justicia, excepto que se convierta por medio del evangelio jurídico del Mesías, que conste en acta. Y punto número 4. Dice, intercedía por los malhechores. Jesús oraba por ellos para demostrar su actitud mansa hacia el hombre, pero nosotros, los predicadores, no debemos orar por la conversión de las personas, ni debemos orar por las necesidades de los inconversos. ¿Sí? Ha oído bien. No oramos por la conversión de las personas, ni por las necesidades de los inconversos. Nosotros no oramos por las personas, nosotros predicamos a las personas. Jesús dijo, id y predicad. No dijo, id y orad. Así que aprovechamos para decir que es un error orar por la salvación de las personas. La Biblia no manda ni dice que debemos orar por la salvación de las almas. Es una falsa enseñanza doctrinal de la religión decir que hay que orar a Dios para pedir por la salvación de las almas. En primer lugar, toda persona que ora para que se salven otras almas es porque esa persona está en una iglesia que le han enseñado este error doctrinal. Y si le han enseñado este error doctrinal, eso significa que le han enseñado también un evangelio falso. Por lo tanto, esa persona que ora por otras almas, su alma no se ha salvado. Cuando un pastor o un sacerdote enseña que hay que pedir, interceder o hacer sacrificios a Dios por la salvación de los hombres, ese pastor o sacerdote es falso. Esa oración no vale de nada. Deje de orar por los perdidos y deje de orar por los muertos. Nosotros no oramos por los perdidos ni por los muertos. Nosotros le predicamos el evangelio a los vivos y a los perdidos. Si usted le pide a Dios que salve a un familiar, usted está haciendo culpable y responsable a Dios de la salvación de esa persona, cuando la Biblia dice que es el hombre exclusivamente responsable de su salvación porque tiene libre albedrío. Y una vez muerta esa persona, no se puede cambiar el destino de los muertos. Por lo tanto, la Iglesia Católica Romana es falsa porque ora y cobra por la salvación de los muertos. Usted no tiene que orar a Dios pidiéndole la salvación de alguien. Eso ofende a Dios. Es como si usted le dijera a Dios, Señor, no fue suficiente la obra de la cruz, haz algo más para salvarlo, cuando Dios ya hizo todo de su parte para salvar al hombre. Destrozó a su Hijo bajo la justicia y la ira divina en la cruz. Ahora le toca al hombre decidir en su libre albedrío. Por lo tanto, Dios no hace ni hará nada para salvar al hombre, ya hizo todo. Así que deje de orar o deje de rezar por los perdidos o los muertos. Eso no sirve de nada, estimado oyente. Al contrario, eso ofende a Dios. Reciba estos consejos, aunque le parezcan irreverentes, pero son netamente bíblicos. Que consten en acta. Ahora, antes de terminar el mensaje, antes de terminar la serie y antes de terminar el año, como no podía ser de otra manera, una vez más compartimos con usted lo que dijo el Mesías en Marcos 1:15.
las dos condiciones para el perdón de los pecados y la salvación del alma de todo hombre. Primera condición. El Mesías dijo que todo hombre debe reconocer ante Dios de forma concreta sus pecados pasados y debe abandonar sus pecados presentes. Eso es el arrepentimiento bíblico. Segunda condición que pone el Mesías. Todo hombre debe reconocer ante Dios que merece recibir la justicia divina por sus injusticias cometidas en toda su vida. Segundo, todo hombre debe creer que esa justicia divina le cayó un día al Señor Jesús en la cruz. Y tercero, todo hombre ahora debe apropiarse por la fe de esa justicia divina caída sobre el Mesías. Cuando usted obedece cada parte de estas dos condiciones que le hemos dado de forma detallada y ordenada, entonces el Mesías le perdonará sus pecados y le dará la herencia eterna en su reino. Así que, estimado oyente, en este último programa, le invitamos una vez más, como tantas veces lo hemos hecho en estos años en el canal, a que vaya a su habitación y allí, en el secreto de ese lugar, en sus rodillas si puede, humíllese delante del Dios que ha ofendido usted toda la vida, descálcese en señal de reverencia ante Él y allí, en sus palabras, recuerde sus pecados de forma concreta, hechos desde su juventud y reconózcalos delante de Dios. A Dios le vale la parte por el todo, es decir, a Dios le vale que usted reconozca los pecados que se acuerde, aunque no se acuerde de todos. Luego, decida delante de Dios abandonar los pecados que esté cometiendo en el tiempo presente. Esto sería el arrepentimiento hecho de forma concreta. Ahora, nos queda la segunda parte, obedecer la segunda condición. En sus palabras, reconozca que usted merece la justicia divina. Reconozca que esa justicia le cayó al Mesías. Y ahora, por la fe, agárrese, reciba, haga suya, abrace, apropiese de esa justicia como si usted estuviera estirando su brazo 2000 años atrás para agarrarse de esa justicia caída en la cruz y hacerla suya. Esta sería la segunda condición, que es el Evangelio. Cuando usted reconoce sus injusticias y se apropia de esa justicia caída sobre el Mesías, Dios lo declara perdonado, salvo, y usted producirá satisfacción al Mesías. Un día, en una Navidad, hace unos 2000 años atrás, vino un niño, el Mesías, el Señor Jesús, y vino para cumplir la dramática profecía de Isaías capítulo 53. Por lo tanto, de nuestra parte, a Él se ha dada toda la gloria, la alabanza, la adoración y la gratitud por su obra en la cruz, el Evangelio. Se la damos hoy y también se la daremos por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Y hasta aquí, estimado oyente, con el quinto y último mensaje expositivo de esta serie de Isaías capítulo 53, que, desde el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas, hemos elaborado como artesanos para usted. Mucho más se pudo haber dicho de todo este estudio, pero creemos que con lo dicho ha sido suficiente para su enseñanza, reflexión, revelación y salvación. Les ha compartido este maravilloso capítulo de la Biblia con la intensidad y solemnidad que se merece quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, expositor bíblico del Ministerio Tinajas. Reciba un saludo cordial de parte del equipo de trabajo del Ministerio Tinajas, que ha participado en la elaboración de toda esta serie de Isaías y también en cada programa hecho todos estos años para usted, desde aquí en España, para todo el mundo hispanoamericano. Será entonces, con el gusto de siempre, hasta un próximo programa Encuentros.